Siguiendo con la serie de videos relacionados con los métodos resolutivos de las ecuaciones diferenciales ordinarias, en esta oportunidad vamos a hablar referente a las ecuaciones diferenciales reducibles a separables. En primer lugar, este tipo de ecuación tiene la forma y' igual a f de ax más by, o bien y' es igual a f de ax más by más c, donde a, b y c son números reales. Este tipo de ecuaciones pueden transformarse en ecuaciones diferenciales de variables separadas mediante la sustitución o cambio de variable z igual a ax más by, o bien z igual a ax más by más c. A continuación vamos a ver cómo este tipo de sustituciones transforma a esta ecuación diferencial a una de variable separable. Supongamos que tenemos la ecuación diferencial y' igual a una función que depende de ax más by. Ya sabemos que a y b son números reales y que y' se refiere a la derivada de y con respecto a la variable x. Entonces, si tomamos z igual a ax más by, queremos saber cuánto vale esta derivada. Para ello derivamos con respecto a x toda esta expresión, obteniendo dz en dx es igual a tener a más b derivada de y con respecto a la variable x. Despejando la derivada de y con respecto a la variable x, obtenemos 1 sobre b por derivada de z con respecto a x menos a. Entonces, al sustituir estas expresiones en la ecuación diferencial, obtenemos esto a ser igual a una función que va a depender de solo la variable z. Este b que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda derivada de z con respecto a x menos a es igual a b veces la función que depende de z. Este a que está restando pasa al otro lado a sumar, quedándonos como resultado dz en dx es igual a más b f de z. O sea, todo el lado derecho es una función que va a depender de solo la variable z. Por lo tanto, esta ecuación diferencial ya es de variable separable, quedándonos de la siguiente manera: dz entre a más b fz es igual a la diferencial de x. Esta expresión es una ecuación diferencial ordinaria de variable separada. Resta integrar el lado izquierdo y el lado derecho para obtener la solución general de la ecuación diferencial dada. Similarmente, podemos realizar el proceso de transformación de la otra ecuación diferencial antes mencionada. Para quedar más claro de este procedimiento, veamos el siguiente ejemplo. Nos piden resolver la ecuación diferencial dada. Entonces, tomamos z igual a x menos 2y más 1. Entonces, la derivada de z con respecto a x es igual a tener 1 menos 2 veces la derivada de y con respecto a x. Despejando derivada de y con respecto a x, nos queda que dicha derivada es igual a tener menos 1/2 de la derivada de z con respecto a x menos 1. Lo que hacemos ahora es sustituir la nueva variable z por toda esta expresión y la derivada por esa expresión. En la ecuación diferencial dada,
se obtiene menos 1/2 derivada de z con respecto a x menos 1, y esto va a ser igual a z. Reescribiendo, nos queda dz en dx menos 1 es igual a menos 2 veces z. Este menos 1 lo paso a sumar. Entonces la derivada de z con respecto a x es igual a tener 1 menos 2 veces z. Finalmente, esta es una ecuación diferencial de variable separable, la cual podemos expresar como diferencial de z entre 1 menos 2z va a ser igual a la diferencial de x. Luego, realizando el proceso de integración en la ecuación diferencial de variable separada, tomamos un u igual a 1 menos 2z. La diferencial de u viene siendo menos 2 veces la diferencial de z, es decir, que diferencial de u entre menos 2 es equivalente a tener diferencial de z. La podemos expresar como menos 1/2 de la integral de d de u sobre u, y esto es igual a tener la integral de d de x. Ambas integrales son inmediatas, las cuales nos dan como resultado menos 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de u. Esto es igual a tener x más una constante arbitraria de integración. Esta expresión la podemos reescribir como logaritmo de u, que vale 1 menos 2z, igual a menos 2x menos 2c sub 0. Para eliminar el logaritmo, lo que hacemos es aplicar la función exponencial en toda la expresión, quedándonos el valor absoluto de 1 menos 2z igual a e a la menos 2x menos 2c sub 0. Utilizando las propiedades de los exponentes, escribimos como valor absoluto de 1 menos 2z es igual a e a la menos 2x por e a la menos 2c sub 0. Evidentemente, esta expresión sigue siendo una constante que le vamos a llamar c. Esto es equivalente a tener 1 menos 2z igual a c veces e a la menos 2x. Pero sabemos que z le habíamos llamado x menos 2y más 1. En este sentido, 1 menos 2 por x menos 2y más 1 es igual a c veces e a la menos 2x. Algo muy importante de notar es que no importa qué valores tome x e y, toda esta expresión al estar en valor absoluto siempre va a ser positivo. De modo que 1 menos 2x, menos por menos da más, 4y, menos por más da menos, es igual a c veces e a la menos 2x. Cancelamos el 1 con el... y esto es lo mismo que yo tenga menos 2x más 4y es igual a c veces e a la menos 2x. ¿Qué sería la solución general? Supongamos ahora que nos piden resolver la ecuación diferencial dada. Entonces, en primer lugar, debemos de llevarlo a la forma de una ecuación conocida, que puede ser de variable separable o reducible a separable. Evidentemente, no es de variable separable, puesto que x y y están en el argumento de una función coseno. Entonces no va a ser posible despejar una variable en función de la otra. Por otro lado, vamos a llevar esta ecuación diferencial a la forma de una reducible a separable de la siguiente manera. Coseno de x más y más 1 por diferencial de x va a ser igual a la diferencial de y. Luego, esta la puedo escribir como la derivada de y con respecto a x igual al coseno de x más y más 1. Ahora podemos tomar z igual al argumento del coseno. De modo que derivada de z con respecto a x es igual a tener 1 más derivada de y con respecto a x. O sea que la derivada de y con respecto a x
es igual a la derivada de z con respecto a x menos 1. Teniendo estas expresiones ya podemos transformar la ecuación diferencial, tomando el dy de x como derivada de z con respecto a x menos 1 es igual al coseno, y todo este argumento vale z. De forma tal que llegamos a la expresión derivada de z con respecto a x es igual a 1 más coseno de z, que es una ecuación diferencial de variables separables. Y esta la podemos escribir como diferencial de z entre 1 más coseno de z es igual a la diferencial de x. Ahora lo que resta es utilizar el proceso de integración en ambos lados de la ecuación diferencial de variables separadas para determinar la solución general de la misma. Para ello debemos de recordar las técnicas de integración pertinentes. Es decir, pueden ver varias técnicas. Por ejemplo, es una función racional que depende del coseno de una función par. Entonces existen sustituciones adecuadas con el cual podemos tratar este integral. Pero también podemos establecer algún artificio trigonométrico que me lleve a una integración común o una integración más cómoda de resolver, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. Para resolver esta integral utilizamos un artificio y es el de multiplicar por el conjugado tanto el numerador como el denominador. ¿Cómo sigue? Y esto es igual a la integral de diferencial de x. Al realizar las operaciones trigonométricas indicadas, esta integral da igual a 1 menos coseno de z entre 1 menos coseno al cuadrado de z, que es seno al cuadrado de z, diferencial de z. Y esto a su vez es igual a la integral de dx. De esta integral sacamos 2. 1 entre el seno al cuadrado, que es cosecante al cuadrado de z, menos la integral de el coseno de z entre el seno al cuadrado de z, diferencial de z, y esto es igual a la integral de dx. Para finalizar debemos de resolver cada una de las integrales que están planteadas. En primer lugar, ya sabemos que la integral de la cosecante al cuadrado es menos la cotangente. Y acá lo que tomamos es un u igual al seno de z, que es prácticamente toda esta parte. Por tanto, esa integral yo la puedo escribir como menos la integral de d de u entre u cuadrado, y todo esto es igual a la integral de d de x. Luego esto es equivalente a tener cotangente de z menos la integral de u a la menos 2 du igual a la integral de d de x, más 1 sobre u, pero u es el seno de z, igual a x más c. Sabemos que cotangente de z es coseno de z sobre seno de z. O sea que este lado izquierdo yo lo puedo expresar como 1 menos el coseno de z entre el seno de z, al ser un denominador común entre ambas expresiones. Y esto es igual a tener x más c. Lo que nos falta es sustituir el valor de z, que le llamamos x más y más 1. De modo que la solución general viene dada por 1 menos coseno de x más y más 1 entre seno de x más y más 1, y todo esto igual a x más c. Y esta expresión es la solución general buscada. Espero que estos ejemplos hayan sido para aclarar las dudas referente a las ecuaciones diferenciales reducibles a separables. Les saludó cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.